A las 6:15 exactamente de la mañana del 30 de julio de 1943, el sargento de Estado Mayor Daniel Crawford se arrastró hacia la posición de cola del B-17 Thunder Lady en la RAF Kim Bolton, observando un amanecer inglés gris que lo llevaría 500 millas dentro de Alemania. 24 años de edad, 12 misiones de combate bajo su cinturón, 3 muertes confirmadas a su nombre. La Luftwaffe había posicionado más de 300 cazas a lo largo de la ruta hacia Kassel. Crawford se acomodó en el asiento de bicicleta que servía como su estación de trabajo en ese espacio estrecho. La posición del artillero de cola medía apenas 4 pies de ancho y 5 pies de largo. 2 ametralladoras Browning M2 calibre 50 apuntaban hacia atrás a través de una ventana de plexiglas. A 25.000 pies, la temperatura exterior caería a menos 60 grados Fahrenheit. Su traje eléctricamente calentado era lo único que se interponía entre la supervivencia y la muerte por hipotermia. La octava Fuerza Aérea lo llamaba el trabajo más solitario de toda la guerra. El artillero de cola trabajaba completamente solo, separado del resto de la tripulación por 40 pies de fuselaje de aluminio. Nadie con quien hablar, nadie para ayudar si algo salía catastróficamente mal. Solo un hombre, 2 armas, y lo que sea que la Luftwaffe enviara en su dirección. Las estadísticas contaban la historia brutal. En el verano de 1943, la tripulación promedio de B-17 sobrevivía solo 11 misiones antes de ser derribada, asesinada o capturada. Los artilleros de cola morían más rápido que nadie, excepto los artilleros de torreta de bola, posicionados debajo de la aeronave. Los pilotos de cazas alemanes preferían atacar desde el cuarto trasero. La posición de cola absorbía las primeras balas en cualquier enfrentamiento. Para julio, el 379 Grupo de Bombardeo ya había perdido 9 aeronaves en solo 2 meses de operaciones. 90 hombres desaparecidos para siempre. El problema era geometría simple. Los pilotos alemanes entendían que acercarse desde atrás les daba la ventana de disparo más larga posible. Un Messerschmitt Bf-109, cerrando a 350 millas por hora desde la posición de las 6 en punto, tenía casi 10 segundos para apuntar y disparar antes de pasar el bombardero. El artillero de cola tenía esos mismos 10 segundos para golpear un objetivo moviéndose a velocidades combinadas, acercándose a 600 millas por hora. La mayoría de los artilleros de cola nunca tenían la oportunidad de disparar efectivamente. El Focke-Wulf 190 llevaba 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. Una sola ráfaga podía destrozar la burbuja de plexiglas, matar al artillero instantáneamente y desactivar los controles de cola en un ataque devastador. Los bombarderos sin protección de cola se convertían en blancos fáciles para ataques de seguimiento. Los cazas darían la vuelta, se alinearían cuidadosamente y terminarían el trabajo. El entrenamiento estándar de artillería de las fuerzas aéreas del ejército enseñaba a los artilleros a esperar pacientemente, conservar munición cuidadosamente, disparar solo a rangos menores de 300 yardas. La teoría tenía perfecto sentido en un ambiente de aula. En combate real, 300 yardas significaba que el enemigo ya te estaba disparando. Para cuando un artillero de cola abría fuego, podría ya estar muerto o muriendo. Crawford lo había visto suceder en múltiples ocasiones. En su sexta misión, un B-17 volando del ala derecha del Thunder Lady recibió un impacto directo en la sección de cola. El artillero nunca disparó un solo tiro. El caza entró rápido, armas disparando brillantemente, y las primeras rondas perforaron el plexiglas antes de que el estadounidense pudiera siquiera reaccionar. El bombardero cayó de la formación, arrastrando espeso humo negro. 8 paracaídas emergieron de la aeronave herida. El artillero de cola no estaba entre ellos. La doctrina oficial exigía paciencia y disciplina de fuego. Crawford cuestionaba absolutamente todo sobre ella.
Los cazas atacaban desde máximo alcance, porque sabían que los artilleros estadounidenses mantendrían el fuego según la doctrina. Los pilotos de la Luftwaffe habían aprendido los patrones completamente. Explotaban el manual de entrenamiento como un mapa detallado. Si quieres ver cómo Crawford desafió la doctrina que estaba matando a los artilleros de cola, por favor presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Nos ayuda a traer más historias olvidadas a la luz. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora, de vuelta a Crawford y su lucha por la supervivencia. 186 B-17S despegaron de bases dispersas por todo el este de Inglaterra esa mañana. 123 P-47 Thunderbolts los escoltarían parte del camino hacia territorio enemigo, pero las limitaciones de combustible significaban que los cazas darían la vuelta sobre Bélgica. Los bombarderos volarían las últimas 200 millas hacia Kassel completamente solos. Crawford revisó sus cinturones de munición cuidadosamente. 400 rondas por arma, 800 en total. El manual decía que eso era suficiente para una misión estándar. Crawford ya había decidido que el manual estaba equivocado sobre todo lo demás. Para el mediodía, descubriría si tenía razón. El costo de estar equivocado era un funeral con ataúd cerrado y un telegrama a su familia en Georgia. La formación cruzó el Canal de la Mancha a 14,000 pies, aún subiendo constantemente. Crawford observó el agua retroceder a través de su ventana de plexiglas, los acantilados blancos de Dover encogiéndose a una línea pálida en el horizonte. Por delante yacía la Francia ocupada, luego Bélgica, luego el corazón mismo de la Alemania nazi. Las escoltas P-47 mantuvieron posición alrededor del flujo de bombarderos protectoramente. Su presencia significaba seguridad temporal, pero Crawford conocía la aritmética brutal. Los Thunderbolts llevaban suficiente combustible para aproximadamente 90 minutos de vuelo de combate. La misión a Kassel tomaría 6 horas de ida y vuelta. Durante la mayor parte del viaje, los bombarderos volarían completamente solos. Crawford había pasado sus primeras misiones siguiendo la doctrina exactamente. Esperar a que el caza se cierre, apuntar cuidadosa y deliberadamente, disparar en ráfagas cortas y controladas, conservar munición a toda costa. Los instructores de entrenamiento en la escuela de artillería lo habían perforado en cada estudiante implacablemente. La munición era limitada. La precisión importaba más que el volumen de fuego. Un artillero disciplinado podía hacer durar 800 rondas una misión entera. La doctrina asumía que el enemigo cooperaría con las tácticas estadounidenses. La Luftwaffe no cooperaba en absoluto. Los pilotos alemanes habían estudiado las tácticas estadounidenses extensivamente. Sabían que los artilleros esperaban hasta 300 yardas, así que abrían fuego a 600 yardas, vertiendo proyectiles de cañón en las formaciones de bombarderos, mientras los estadounidenses mantenían sus gatillos. Para cuando los artilleros de cola comenzaban a disparar de vuelta, el daño ya estaba catastróficamente hecho. Crawford había calculado el problema de manera diferente a través de observación cuidadosa. Un Focke-Wulf 190 a 600 yardas no era en realidad un objetivo difícil. Estaba volando directamente hacia él, nariz apuntada directamente a su posición, presentando el perfil más grande posible. La tasa de cierre significaba que el tamaño aparente se duplicaba cada pocos segundos. Un artillero que comenzaba a disparar temprano podía caminar sus trazadores hacia el objetivo, ajustando la puntería continuamente a medida que el rango disminuía. El riesgo era el agotamiento de munición. 800 rondas sonaban como mucho hasta que lo dividías por el número de cazas atacantes. Una misión podría haber 15, 20, incluso 30 ataques separados durante varias horas. A 50 rondas por ráfaga, las matemáticas se volvían brutales. Un artillero que disparaba temprano podría quedarse sin munición antes de que la misión terminara. Crawford aceptaba completamente el compromiso. Un artillero que conservaba munición cuidadosamente pero moría en el tercer ataque había hecho un mal trato.
La supervivencia requería interrumpir el ataque del enemigo antes de que tuviera éxito. Si eso significaba quedarse bajo de balas, lidiaría con ese problema cuando llegara. Los hombres muertos no tenían absolutamente ningún uso para munición de reserva. Su primera prueba llegó en su cuarta misión, una incursión contra refugios de submarinos en Saint-Nazaire, en junio. Un par de Bf-109 se acercaron desde la posición de 6 en punto baja. El ataque de cola clásico del libro de texto. La doctrina estándar decía, espera. Crawford abrió fuego a 700 yardas en su lugar. Los trazadores se arquearon a través del cielo, cayendo cortos al principio, luego subiendo hacia el caza líder. El piloto alemán vio el fuego viniendo y rompió su ataque inmediatamente, buceando lejos antes de alcanzar el rango efectivo de cañón. Su compañero de ala siguió sin dudarlo. Ningún caza anotó un golpe en el Thunder Lady. El jefe de tripulación cuestionó a Crawford después de aterrizar en Kimbolton. El conteo de munición mostraba que había gastado casi 200 rondas en un solo encuentro. A ese ritmo, se quedaría sin munición antes de alcanzar objetivos profundos dentro de Alemania. Crawford explicó su razonamiento cuidadosamente. El jefe de tripulación permaneció escéptico. Otros artilleros de cola se enteraron del incidente rápidamente. Algunos lo llamaron imprudente y peligroso. Desperdiciar munición en disparos de largo alcance violaba todo lo que las fuerzas aéreas del ejército enseñaban. Los manuales de entrenamiento existían por buenas razones basadas en experiencia. Crawford estaba apostando con las vidas de su tripulación. Pero el Thunder Lady seguía regresando a casa a salvo. Misión tras misión, el bombardero regresaba a Kimbolton con su tripulación intacta. Otras aeronaves en el 527 Escuadrón no fueron tan afortunadas. Para mediados de julio, 3 bombarderos del escuadrón habían caído sobre territorio enemigo. 30 hombres perdidos para siempre. Ahora, cruzando a Bélgica el 30 de julio, Crawford observó las escoltas P-47 agitar sus alas y dar la vuelta hacia Inglaterra. Los medidores de combustible en los Thunderbolts exigían retirada. Los bombarderos presionaron solos hacia los cielos hostiles. En algún lugar adelante, 300 cazas alemanes estaban esperando. Crawford necesitaría cada ronda que tenía. También necesitaría sobrevivir el tiempo suficiente para usarlas. Los primeros Messerschmitt aparecieron a las 11:42, subiendo desde el sureste en grupos de 4. Crawford contó 8, luego 12, luego dejó de contar. El cielo detrás del Thunder Lady se llenó de cruces negras sobre narices amarillas. El caza líder comenzó su pasada de ataque desde la posición de 6 en punto alta, buceando hacia la formación de bombarderos a 400 millas por hora. Crawford rastreó la aeronave a través de su mira, observando la envergadura crecer más grande con cada segundo que pasaba. A 800 yardas, apretó ambos gatillos. Las Browning gemelas rugieron a la vida, enviando un torrente de trazadores a través del cielo. Las primeras rondas cayeron cortas, desapareciendo en aire vacío debajo del caza que buceaba. Crawford ajustó, caminando el fuego hacia arriba constantemente. A 600 yardas, los trazadores comenzaron a conectar. Destellos brillantes chispearon a lo largo del carenado del motor del Messerschmitt. El piloto alemán rompió fuerte a la derecha, humo arrastrándose de su aeronave. Nunca completó su pasada de disparo. El caza se espiraló hacia abajo, desapareciendo en la capa de nubes abajo. Crawford no tuvo tiempo de observar. El segundo atacante ya se estaba cerrando rápido. Este entró más bajo, intentando deslizarse debajo del campo de fuego de Crawford. El ángulo era difícil, requiriéndole deprimir sus armas casi a su límite mecánico. Disparó de todos modos, enviando una larga ráfaga hacia el caza que se acercaba. El piloto del Focke-Wulf se estremeció, tirando hacia arriba temprano y liberando sus proyectiles de cañón en cielo vacío sobre el Thunder Lady. Los ataques continuaron durante 47 minutos brutales. Ola tras ola de cazas alemanes atravesaron la formación de bombarderos,
apuntando a rezagados y aeronaves dañadas. Crawford disparó a todo lo que venía dentro del rango, quemando munición a 3 veces la tasa recomendada. Sus barriles de arma brillaban rojos por fuego sostenido. A las 12:29, un Bf-109 se acercó directamente desde popa, volando recto y nivelado. El piloto tenía o coraje extraordinario o mal juicio. Crawford centró el caza en su mira y mantuvo los gatillos abajo. Las Brownings martillaron durante 6 segundos continuos, vertiendo más de 100 rondas en la aeronave que se acercaba. El Messerschmitt se desintegró. El motor se separó del fuselaje. Las alas se doblaron hacia atrás. Lo que quedaba del caza pasó rodando junto al Thunder Lady, lo suficientemente cerca para que Crawford viera la cabina vacía. El piloto había eyectado o murió en los controles. 2 muertes confirmadas. Munición reducida a 180 rondas. La formación alcanzó Kassel a las 12:51 y comenzó su pasada de bombardeo. Durante 11 minutos, los bombarderos volaron rectos y nivelados, incapaces de maniobrar mientras los bombarderos alineaban sus objetivos. La Luftwaffe sabía que este momento representaba máxima vulnerabilidad. Los cazas presionaron sus ataques con furia renovada. Un Focke-Wulf 190 se lanzó sobre el Thunder Lady desde la posición de 5 en punto. Crawford giró sus armas para encontrarlo, disparando una ráfaga corta. Las rondas golpearon la raíz del ala del caza. El piloto siguió viniendo, proyectiles de cañón desgarrando la sección de cola del Thunder Lady. Crawford sintió los impactos antes de sentir el dolor. Fragmentos de 20 milímetros rasgaron el plexiglas, destrozando su traje de vuelo y enterrándose en su brazo izquierdo y hombro. Su arma izquierda se atascó. Fluido hidráulico roció por todo el compartimento. Siguió disparando con el arma derecha, con una mano, sangrando profusamente. Rastreó el Focke-Wulf herido mientras se alejaba. Una ráfaga final atrapó el conjunto de cola del caza. La aeronave hizo un giro cerrado y se lanzó hacia el suelo. Su tercera muerte de la misión. El intercomunicador crepitó con voces de la tripulación. Alguien preguntaba sobre daños. Alguien más reportó fuego antiaéreo adelante. Crawford intentó responder, pero su garganta se había secado. La sangre se acumulaba en el piso de su compartimento, congelándose casi instantáneamente en el aire bajo cero. 400 rondas gastadas, 63 restantes, 3 cazas alemanes destruidos. Y la misión estaba solo a la mitad. El Thunder Lady aún tenía que volar 250 millas de regreso a Inglaterra a través del mismo guante de cazas que casi lo habían matado en el camino de entrada. Crawford envolvió una bufanda alrededor de su brazo herido y esperó el siguiente ataque. El vuelo de regreso comenzó a las 13:04. El Thunder Lady giró hacia el oeste con 185 otros bombarderos, dejando Kassel ardiendo bajo una columna de humo negro. Crawford permaneció en su posición, escaneando el cielo a través de plexiglas manchado de sangre. La Luftwaffe no había terminado. Los cazas alemanes se reagruparon sobre Bélgica, posicionándose a lo largo de la ruta del flujo de bombarderos hacia el Canal de la Mancha. Aeronaves frescas reemplazaron aquellas perdidas o dañadas en los ataques de la mañana. El segundo guante sería tan peligroso como el primero. El brazo izquierdo de Crawford se había entumecido por el frío y las heridas. Su arma atascada permanecía inoperable, el mecanismo de alimentación destrozado por el mismo proyectil de cañón que lo había herido. Tenía un arma funcionando y 63 rondas de munición para cubrir 250 millas de espacio aéreo hostil. Las matemáticas exigían un enfoque diferente. A 63 rondas, podía permitirse quizás 3 enfrentamientos de 20 rondas cada uno. Cada apretón de gatillo tenía que contar. El lujo del fuego supresivo se había ido. A las 13:31, un par de Bf-109 se cerró desde la posición de 7 en punto. Crawford esperó hasta 500 yardas. Luego disparó una ráfaga precisa de 12 rondas al caza líder. Los trazadores golpearon el carenado del motor. El Messerschmitt rodó invertido y se lanzó lejos,
arrastrando refrigerante de glicol. El compañero de ala rompió sin atacar. 51 rondas restantes. El Thunder Lady cruzó a Francia a las 14:15. Los ataques de cazas disminuyeron a medida que la Luftwaffe alcanzó el límite de su rango operacional. Para las 14:47, la formación de bombarderos había dejado atrás a los últimos interceptores alemanes. El Canal de la Mancha apareció en el horizonte 20 minutos después. El aterrizaje en Kimbolton llegó a las 15:52. Crawford no podía salir de su compartimento sin asistencia. La tripulación de tierra lo sacó por la escotilla estrecha y lo llevó a una ambulancia que esperaba. El cirujano de vuelo contó 11 heridas de fragmentos separadas en su brazo, hombro y espalda superior. La palabra se extendió por el 379º Grupo de Bombardeo en horas. El artillero de cola en el Thunder Lady había anotado 3 muertes confirmadas y 2 probables mientras estaba herido, operando un solo arma con 63 rondas de munición. El informe de inteligencia de misión notó su técnica de compromiso temprano como un factor contribuyente a la supervivencia del bombardero. Otros artilleros de cola comenzaron a hacer preguntas. La doctrina estándar decía, espera hasta 300 yardas. Crawford había abierto fuego a 800. La doctrina decía conservar munición. Crawford había quemado 700 rondas antes de ser golpeado. La doctrina producía artilleros muertos. Crawford aún estaba vivo. El oficial de artillería del 527 Escuadrón revisó el metraje de combate de la misión del Thunder Lady. La cámara del arma mostraba los trazadores de Crawford alcanzando mucho más allá del rango de compromiso normal, interrumpiendo pasadas de ataque antes de que los pilotos alemanes pudieran establecer soluciones de disparo. El fuego temprano forzaba al enemigo a maniobrar, degradando su precisión y reduciendo impactos en el bombardero. Para mediados de agosto, 3 otros artilleros de cola en el escuadrón habían adoptado variaciones de la técnica de Crawford. Sus tasas de supervivencia mejoraron. Los bombarderos que protegían regresaban con menos daño. La correlación era difícil de ignorar. El comandante del 379º Grupo recibió un informe preliminar el 1 de septiembre. Los datos sugerían que el fuego temprano agresivo reducía las bajas de bombarderos al interrumpir ataques coordinados de cazas. Las implicaciones desafiaban 2 años de doctrina de artillería establecida. Mientras tanto, Crawford se recuperó de sus heridas en el hospital de la estación. El daño de fragmentos había perdido vasos sanguíneos y nervios importantes. El cirujano de vuelo lo autorizó para el servicio el 19 de agosto, 3 semanas después de la misión de Kassel. El Thunder Lady tenía una nueva aeronave esperando. El viejo bombardero había sido cancelado después de acumular demasiado daño de batalla para reparación económica. El reemplazo llevaba el mismo nombre y la misma tripulación. Crawford volvió a subir a la posición de cola el 26 de agosto. La Luftwaffe había notado algo cambiando en las formaciones de bombarderos estadounidenses. Sus oficiales de inteligencia estaban estudiando el problema. Los oficiales de inteligencia de la Luftwaffe notaron el patrón a principios de septiembre. Los artilleros de cola estadounidenses estaban abriendo fuego más temprano, a veces a rangos que excedían 600 yardas. El cambio interrumpía formaciones de ataque que habían funcionado confiablemente durante meses. Los pilotos de cazas alemanes reportaron el cambio en sesiones informativas a través de Europa ocupada. El acercamiento desde las 6 en punto, una vez el ángulo más seguro contra formaciones de B-17, se estaba volviendo cada vez más peligroso. Los trazadores alcanzaban antes de que los pilotos pudieran establecer plataformas de disparo estables. El efecto psicológico era significativo. Un piloto observando trazadores fluir hacia su aeronave a largo alcance, instintivamente maniobraba incluso cuando las rondas estaban cayendo cortas. La respuesta táctica de la Luftwaffe vino en 3 fases. Primero, aumentaron las velocidades de acercamiento, lanzándose sobre formaciones de bombarderos a velocidad máxima para reducir el tiempo de exposición. Segundo, cambiaron ángulos de ataque,
acercándose desde la posición alta de 6 en punto, donde la gravedad ayudaría a su salida. Tercero, comenzaron a apuntar a aeronaves específicas que parecían tener artilleros agresivos, esperando eliminar la amenaza antes de que pudiera extenderse. Ninguna de estas adaptaciones resolvió el problema fundamental. Acercamientos más rápidos significaban disparos menos precisos. Ángulos más empinados aumentaban la dificultad de rastrear objetivos a través de la zambullida. Apuntar a artilleros agresivos requería identificarlos por adelantado, lo cual era casi imposible en el caos de una batalla aérea en marcha. El 379 Grupo de Bombardeo voló 11 misiones entre el 26 de agosto y el 5 de septiembre. Crawford participó en 4 de ellas, agregando 2 muertes confirmadas más a su récord. Otros artilleros de cola en el grupo reclamaron 7 adicionales. La tasa de pérdida de la Luftwaffe contra los bombarderos Triangle K estaba subiendo. Los comandantes de cazas alemanes intentaron concentrar sus ataques. En lugar de esparcir interceptores a través de todo el flujo de bombarderos, se concentraron contra grupos individuales, esperando abrumar el fuego defensivo a través de números puros. La táctica produjo resultados el 3 de septiembre, cuando ataques concentrados contra el 100º Grupo de Bombardeo destruyeron 8 aeronaves en 15 minutos. El 379 escapó esa masacre al volar en una posición diferente dentro de la caja de combate. Pero la lección era clara. La Luftwaffe se estaba adaptando, buscando debilidades en el nuevo enfoque defensivo. La guerra aérea sobre Europa se había convertido en un concurso de innovación táctica, con cada lado estudiando los métodos del otro y desarrollando contramedidas. Crawford entendía las apuestas. Su técnica funcionaba porque sorprendía al enemigo. Una vez que los alemanes desarrollaran respuestas efectivas, la ventaja desaparecería. Cada misión era una prueba, cada enfrentamiento un punto de datos que ambos lados analizarían. El borde temporal que el fuego agresivo proporcionaba se estaba erosionando con cada semana que pasaba. La misión programada para el 6 de septiembre apuntaría a Stuttgart, profundo en el sur de Alemania. La ruta llevaría a los bombarderos sobre 500 millas de territorio enemigo, la penetración más larga que la 8ª Fuerza Aérea había intentado ese mes. La inteligencia predijo fuerte oposición de cazas desde bases en Francia, Bélgica y Alemania misma. Stuttgart fabricaba rodamientos de bolas, componentes esenciales para cada vehículo, aeronave y arma en el arsenal alemán. La importancia estratégica lo hacía uno de los objetivos más fuertemente defendidos en Europa. Baterías antiaéreas rodeaban la ciudad. Escuadrones de cazas estaban posicionados a lo largo de cada ruta de acercamiento probable. La sesión informativa del 5 de septiembre expuso el desafío claramente. El 379 volaría en la posición líder del ala de combate, responsable de navegación y puntería de bombas para las formaciones siguiendo detrás. La posición líder significaba absorber los primeros ataques de cazas. Significaba volar recto y nivelado mientras otros grupos maniobraban. Significaba máxima exposición a todo lo que la Luftwaffe pudiera lanzarles. Crawford revisó sus armas esa tarde. Ambas Browning estaban recién revisadas. El mecanismo de alimentación suave, los barriles reemplazados después de acumular demasiadas rondas. Cargó 1.200 rondas en lugar de las estándar 800. La munición extra agregaba peso, pero el peso parecía menos importante que la potencia de fuego. Mañana probaría todo lo que había aprendido. Mañana determinaría si sus métodos podían sobrevivir la misión más peligrosa de su carrera. La misión de Stuttgart se lanzó a las 5:40 el 6 de septiembre. 187 bombarderos subieron a un cielo inglés nublado, formándose sobre el Mar del Norte antes de girar al sureste hacia Europa ocupada. El Thunder Lady voló en el elemento líder de la formación del 379, posicionado donde Crawford enfrentaría los primeros ataques desde cualquier dirección. Los cazas los encontraron sobre Francia a las 9:15. Messerschmitt y Focke-Wulf se elevaron desde aeródromos a través de la región
subiendo para interceptar el flujo de bombarderos antes de que alcanzara espacio aéreo alemán. Los ataques iniciales vinieron desde la posición de 11 en punto, pasadas frontales que probaron a los artilleros de nariz en lugar de cola. Crawford esperó, observando estelas multiplicarse detrás de la formación. La Luftwaffe estaba construyendo fuerza, reuniendo casas de múltiples unidades en una fuerza concentrada. Para las 9:40, estimaciones de inteligencia contaban más de 100 interceptores rastreando los bombarderos. Los ataques traseros comenzaron a las 10:08. Un Staffel de 12 Bf-109 se posicionó 2.000 pies debajo de la formación. Luego tiraron hacia arriba en un ataque subiendo desde las 6 en punto bajas. Crawford abrió fuego a 700 yardas, enviando trazadores al elemento líder. 2 cazas rompieron inmediatamente. Un tercero absorbió múltiples impactos y cayó humeando. Los 9 restantes presionaron su ataque. Proyectiles de cañón rasgaron la formación, golpeando bombarderos a través de toda la caja de combate del 379. El B-17, volando del ala izquierda del Thunder Lady, recibió impactos en su motor número 3. Otro bombardero en el escuadrón bajo comenzó a arrastrar combustible de tanques rotos. Crawford siguió disparando, cambiando de objetivo a objetivo mientras cazas pasaban rápidamente por su campo de visión. Su contador de munición cayó constantemente. 600 rondas. 500. 400. Los ataques no mostraban signos de disminuir. A las 10:31, un Focke-Wulf 190 se lanzó sobre el Thunder Lady desde directamente arriba y atrás, usando el sol para enmascarar su acercamiento. Crawford detectó el caza demasiado tarde. Proyectiles de 20 milímetros perforaron la sección de cola antes de que pudiera traer sus armas a pelear. Los impactos lo lanzaron contra el plexiglas. Su arma izquierda fue destruida, el receptor destrozado por un impacto directo. Fragmentos rasgaron su traje de vuelo, abriendo heridas a través de sus brazos y cuero cabelludo. La sangre se derramó por su cara, cegándolo parcialmente. Siguió disparando con el arma derecha. El Focke-Wulf tiró hacia arriba y rodó lejos, arrastrando humo de impactos anotados durante su zambullida. Crawford limpió sangre de sus ojos y buscó el siguiente atacante. El Thunder Lady estaba muriendo. El fuego de cañón del caza había cortado líneas hidráulicas, dañado los controles de cola y perforado tanques de combustible en las raíces del ala. Los pilotos lucharon para mantener altitud, pero el bombardero estaba perdiendo la batalla contra la gravedad y la aerodinámica. La formación alcanzó Stuttgart a las 11:04. El Thunder Lady mantuvo posición el tiempo suficiente para liberar sus bombas sobre el objetivo. Luego cayó de la formación, mientras el daño abrumaba la capacidad de la tripulación para compensar. 2 motores estaban funcionando áspero. La situación de combustible era crítica. Los pilotos tomaron la decisión sobre el este de Francia. El Thunder Lady no podía alcanzar Inglaterra. La mejor opción era un amerizaje controlado en el Canal de la Mancha, donde unidades de rescate aire-mar podrían alcanzarlos antes de que la hipotermia se instalara. Crawford permaneció en su posición mientras el bombardero descendía, observando cazas que podrían perseguir la aeronave lisiada. Ninguno vino. La Luftwaffe tenía otros objetivos, bombarderos más saludables aún volando en formación. El Thunder Lady golpeó el canal a las 15:12, impactando el agua gris a 120 millas por hora. El fuselaje se rompió en el impacto. Crawford fue lanzado hacia adelante, su cabeza golpeando el montaje del arma. Oscuridad. Cuando recuperó la conciencia, estaba flotando en una balsa salvavidas. Botes de rescate británicos se acercaban. Los 10 miembros de la tripulación habían sobrevivido el amerizaje. El bombardero que los había llevado a través de 17 misiones yacía en el fondo del Canal de la Mancha. El comandante del 379 ya estaba solicitando los informes de misión de Crawford para análisis. La citación de la Cruz de Servicio Distinguido llegó el 14 de octubre de 1943.
la segunda condecoración militar más alta que el ejército de Estados Unidos podía otorgar reconocía las acciones de Crawford durante las misiones de Kassel y Stuttgart. La citación mencionaba específicamente su decisión de continuar disparando mientras estaba herido, acreditando su fuego defensivo con proteger el bombardero durante sus momentos más vulnerables. El personal de artillería de la 8ª Fuerza Aérea había completado su análisis para finales de octubre. Los datos cubrían 14 grupos de bombarderos a través de 3 meses de operaciones. Las conclusiones desafiaban suposiciones que habían gobernado el combate aéreo estadounidense desde 1942. Los artilleros de cola que comprometían objetivos más allá de 500 yardas mostraban tasas de supervivencia mediblemente más altas que aquellos que seguían la doctrina estándar. El fuego temprano interrumpía formaciones enemigas, forzando a pilotos alemanes a maniobrar defensivamente en lugar de establecer plataformas de disparo estables. El costo de munición era significativo, pero el compromiso favorecía el enfoque agresivo. El general de brigada Frederick Anderson, comandante de planificación operacional del 8º Comando de Bombarderos, revisó los hallazgos personalmente. Las implicaciones se extendían más allá de aeronaves individuales. Si el fuego temprano coordinado de múltiples bombarderos podía interrumpir ataques masivos de cazas, toda la doctrina defensiva podría requerir revisión. El cambio de política formal vino en noviembre. Nuevas pautas de artillería autorizaban a artilleros de cola comprometer objetivos a rangos extendidos cuando las condiciones tácticas lo permitieran. El lenguaje burocrático era cauteloso, pero el significado era claro. El enfoque que había mantenido vivo a Crawford se estaba convirtiendo en doctrina oficial. Crawford nunca vio la política tomar efecto completo. Sus lesiones en la cabeza del amerizaje de Stuttgart demostraron ser más serias de lo que las evaluaciones iniciales indicaron. Después de regresar al estado de vuelo a finales de septiembre, completó 3 misiones adicionales antes de que oficiales médicos lo aterrizaran permanentemente. Dolores de cabeza recurrentes y problemas de visión hacían imposible el servicio de combate continuo. Su cuenta final se mantuvo en 17 muertes confirmadas con 4 probables adicionales esperando verificación. El número lo colocó entre los artilleros de bombarderos de mayor puntuación en la 8ª Fuerza Aérea. Algunos registros lo acreditaban con hasta 19 victorias, aunque inconsistencias de documentación hacían cuentas precisas difíciles. La Cruz de Vuelo Distinguido siguió a la Cruz de Servicio Distinguido. 2 medallas aéreas con racimos de hojas de roble reconocieron sus logros de combate acumulativos. El Corazón Púrpura reconoció sus heridas. Para cuando su carrera de combate terminó, Crawford había acumulado más condecoraciones que la mayoría de los pilotos. El 379º Grupo de Bombardeo continuó operaciones durante otros 18 meses, volando a través del invierno del 43, el verano de invasión del 44 y las campañas finales del 45. Las tácticas que Crawford había sido pionero se extendieron por todo el 8º Comando de Bombarderos. Artilleros de cola a través de la 8ª Fuerza Aérea adoptaron variaciones de doctrina de compromiso temprano. El impacto estadístico emergió gradualmente. Las tasas de pérdida de bombarderos declinaron a través de 1944, aunque múltiples factores contribuyeron. Escoltas de cazas de mayor alcance redujeron la exposición a combate desprotegido. Sistemas de aeronave mejorados mejoraron la supervivencia. Pero la artillería defensiva también jugó un papel, y el cambio hacia fuego agresivo fue parte de esa mejora. Los pilotos de cazas alemanes notaron el cambio. Informes de interrogación de tripulación aérea de la Luftwaffe, capturada, mencionaron el peligro aumentado de ataques de cola contra formaciones estadounidenses. Las muertes fáciles que habían caracterizado intercepciones de bombarderos tempranas se volvieron progresivamente más difíciles de lograr. Algunos pilotos cambiaron completamente a ataques frontales, aceptando las tasas de cierre más altas a cambio de evitar fuego concentrado de hemisferio trasero. Crawford fue enviado a casa a Estados Unidos a principios de 1944.
Las fuerzas aéreas del ejército lo asignaron a deberes de entrenamiento, pasando su experiencia de combate a nuevos artilleros preparándose para despliegue en el extranjero. Pasó el resto de la guerra enseñando a otros las técnicas que lo habían mantenido vivo. Los estudiantes que pasaron por sus cursos llevaron sus métodos a combate sobre Alemania, sobre Japón, sobre cada teatro donde bombarderos estadounidenses enfrentaron cazas enemigos. Lo que hizo después de la guerra sorprendió a todos los que lo conocían. Daniel Crawford no dejó el servicio militar después de que la guerra terminó. Se transfirió a la recién formada Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1947 y continuó sirviendo durante otros 15 años. El hombre que había sobrevivido los cielos más mortales sobre Europa eligió permanecer en uniforme hasta 1962, retirándose en el rango de sargento maestro. La decisión desconcertó a algunos que conocían su historia. Crawford había acumulado suficiente experiencia de combate para varias vidas. Había sido herido 2 veces, amerizado en el Canal de la Mancha y enfrentado la muerte más veces de las que los registros oficiales podían capturar. La mayoría de los veteranos con experiencias similares no querían nada más que vida civil. Crawford lo vio diferente. La Fuerza Aérea le había dado propósito durante los años más oscuros del siglo. Las habilidades que desarrolló habían salvado vidas, no solo la suya, sino las tripulaciones que volaron con él y los artilleros que aprendieron de sus métodos. Alejarse se sentía como abandonar algo importante. Sus años de posguerra fueron tranquilos. Se casó, crió una familia, y rara vez habló sobre sus experiencias de combate. Las medallas permanecieron en un cajón. Los recuerdos permanecieron bloqueados. Como muchos veteranos de su generación, Crawford creía que aquellos que no habían estado allí nunca podrían entender verdaderamente. William Foster, el navegante del Thunder Lady, tomó un camino diferente. Se convirtió en periodista y autor, eventualmente escribiendo una memoria titulada La caída de las fortalezas. El libro describió las experiencias de la tripulación en detalle, preservando momentos que de otra manera podrían haberse perdido en la historia. El relato de Foster aseguró que el Thunder Lady y su tripulación no serían olvidados. El 379º Grupo de Bombardeo realizó reuniones durante décadas después de la guerra. Los veteranos se reunieron para recordar amigos que no habían regresado, para compartir historias que sus familias nunca habían escuchado, para honrar a los hombres jóvenes que alguna vez habían sido. Crawford asistió cuando su salud lo permitió, reconectando con sobrevivientes de esos meses desesperados sobre Europa. El Cementerio Memorial Nacional de Arizona recibió sus restos el 20 de febrero de 1990. Había muerto 5 días antes en San Agustín, Florida, a la edad de 70 años. La lápida listaba su rango, su rama de servicio y su guerra. No mencionaba los 17 casas que había destruido, o las tripulaciones que había protegido, o la doctrina que había ayudado a remodelar. Los cementerios militares están llenos de tales subestimaciones. Las piedras marcan nombres y fechas, pero no pueden capturar el peso de lo que esos nombres representan. Crawford yace entre miles de otros veteranos, cada uno con historias que merecen ser contadas. El Museo de la poderosa Octava Fuerza Aérea en Savannah, Georgia, preserva la historia de las tripulaciones de bombarderos que volaron desde Inglaterra. Los registros del 379º Grupo de Bombardeo están archivados allí, incluyendo informes de misión que documentan los logros de combate de Crawford. Los investigadores pueden rastrear la evolución de la doctrina de artillería a través de documentos que llevan su influencia. La posición del artillero de cola del B-17 ya no existe. Las aeronaves que llevaron hombres como Crawford a combate han desaparecido mayormente, reducidas a piezas de museo y exhibiciones conmemorativas. Pero los principios que demostró, el valor de acción agresiva sobre defensa pasiva, la voluntad de desafiar doctrina que estaba matando hombres, esos principios perduran. Si esta historia te conmovió de la manera que nos conmovió a nosotros, hazme un favor.
Presiona ese botón de me gusta. Cada me gusta le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Presiona suscribir y activa las notificaciones. Rescatamos historias olvidadas de archivos polvorientos cada día. Historias sobre artilleros de cola que protegieron a sus tripulaciones con coraje e innovación. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde dónde estás viendo. ¿Estás viendo desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivos estos recuerdos. Dinos tu ubicación. Dinos si alguien en tu familia sirvió. Solo haznos saber que estás aquí. Gracias por ver. Y gracias por asegurarte de que Daniel Crawford no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados. Y tú estás ayudando a que eso suceda.